Hola muchachos, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Me oyen bien? Hola muchachos, ¿me oyen? Sí, profe. Bien, perfecto. Bien, para empezar, pues quiero preguntarles cómo les ha ido con el trabajo, con el taller que estamos haciendo. Profe, yo tengo una duda con respecto al de Simpson de 3/8. ¿Sí, señor? Es que en el de Simpson de 3/8 que aparecen las diapositivas solamente utilizan 4 datos y pues en el taller nos lo piden con 9 datos. Entonces, ¿cómo hacemos para aplicarlo para una mayor cantidad de puntos? Bien, ¿en el taller en qué punto exactamente? Es en el 3C, sí, ya reviso, pero creo que es el 3C. Esperen un momento, yo les comparto por aquí también pantalla. Acá. Sí, señor, ese mismo. Es que ahí dice que para mayor de 9 puntos, pero entonces en las diapositivas ahí solamente sale como explicado para 4 puntos, entonces para saber cómo lo aplico para incluirle más datos. Ahí es aplicarlo sucesivamente, ¿sí? Entonces, se aplica para 4 puntos, para 7 puntos, para 10 puntos, pero digamos de manera sucesiva, iterando. Ah, ok. Sí, creo que ya ¿Sí? entendí. Sí. Listo. Eso igual, más importante que los puntos es realmente el número de intervalos, ¿sí? Entonces, para Simpson de 3/8 necesitamos aplicar, o bueno, necesitamos 3 intervalos. Bueno, esos 3 intervalos sabemos que me lo construyen 4 puntos. Pero para aplicarlo varias veces, pues necesito múltiplos de 3 intervalos. Entonces, por eso, si necesito 3 intervalos, aplico 4 puntos. Si necesito 6 intervalos, utilizo 7 puntos. Si necesito 9 intervalos, utilizo 10 puntos y así sucesivamente. Serían con segmentos o intervalos múltiplos de 3 y pues necesitaría un punto adicional a ese número de segmentos. Ah, ok, listo, profe, ya veo. Listo, gracias. Bien. ¿Alguien más? Profe, sí, el último, el que dice n igual a 50. ¿Cómo uno aplica el algoritmo? Bien, para ese n igual a 50, es el último algoritmo que aparece, que hemos visto, que es en el que mezclamos los tres métodos. Ya les muestro, espérenme, dejo aquí ajustado esto para saber cuándo entre alguien. Y vamos a las diapositivas.
aplicaríamos este algoritmo que tengo acá, ¿sí? En donde básicamente lo que revisamos es, de acuerdo al número de puntos, podemos aplicar la regla del trapecio, la regla de Simpson de 3/8 en alguna ocasión, y las demás se aplican con la regla de Simpson de 1/3. Entonces, básicamente aquí lo que miramos es, de acuerdo al número de intervalos o al número de puntos, vamos ajustando para utilizar digamos, en el intervalo que corresponde, las reglas que podemos aplicar. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, teníamos 6 puntos que nos formaban 5 intervalos. Para ese caso, pues lo que hicimos fue, para los 2 primeros intervalos aplicamos la regla de Simpson de 1/3, y para los 3 últimos aplicábamos la regla de Simpson de 3/8. Eso lo hacemos con el algoritmo que está acá, que me permite aplicarlo para el número n de puntos par o impar. Entonces, está el caso particular en donde solo tenemos 2 puntos, que aplicaríamos la regla del trapecio. En caso de que sea mayor, pues verificamos ahí, aquí en este caso, si es un número par de puntos, tendríamos un número impar de segmentos y podríamos aplicar la regla de 3/8. Y en caso de que no, pues aplicaríamos la regla de Simpson de 1/3. Digamos que ese de 50 puntos lo aplicaríamos, o bueno, los resolveríamos aplicando este algoritmo de acá. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Listo? ¿Alguien más todavía tiene de pronto alguna duda, alguna pregunta? Ok, de todas maneras, recuerden que tenemos los espacios de hora de consulta, o podemos ajustar otro horario en caso de que lo necesiten. ¿Listo? Pues igual tenemos que continuar avanzando. Entonces, la idea de la clase de hoy es terminar, digamos, de este módulo con unas técnicas complementarias a las que ya hemos venido analizando. Entonces, en resumen, nosotros hemos venido estudiando la regla del trapecio, las reglas de Simpson, que se denominan las reglas de Newton-Cotes para la integración, ¿sí? Que consisten básicamente en interpolar un polinomio que podemos integrar fácilmente, y eso nos genera pues una fórmula que es la que realmente estamos aplicando. En el caso de las derivadas, hemos venido trabajando con diferencias hacia adelante, diferencias hacia atrás y diferencias centradas con diferente exactitud o con diferente precisión. Bien. Listo. El día de hoy vamos a ver otras técnicas complementarias, como les decía al principio, que tienen que ver con mejorar las estimaciones que veníamos haciendo con las reglas de trapecio, con la regla de Simpson, ya sea la de 3/8 o la de 1/3. Karen levantó la mano. Sí, profe, qué pena. Era una pregunta de Simpson de 1/3. Es que me parece que en las diapositivas como que se contradice en un momento. Sí, ¿en qué parte? Cuando está explicando la regla de Simpson de 1/3, de la integración. Por acá.
más antes, apenas cuando está dando como la ecuación de un tercio. Trapecio, reglas de Simpson de un tercio. Esa es la primera, entonces de pronto es más adelante. Sí, más adelante. La aplicación múltiple, pues. Más adelante. Sí, aplicación múltiple. Ok. Siguiente. La siguiente es diapositiva. Ahí. Es que en la anterior. La que viene la sumatoria en esa. Sí, En este término de 2 por la sumatoria de j desde 1, o sea, sería como los impares. 1, 3, 5, ¿sí? correcto. Ahí como que en ese término está tomando el término x1. Pero en el ejemplo que se hace, no se toma el término x1 en esa sumatoria. Ah, ok, Entonces ahí me y sí, es confundí. cierto. Tendría que empezar desde el 3. O Sí, sea, sí, el 1 no va. correcto, el 1 no va. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que, bueno, yo tomé la fórmula, bueno, del libro donde estoy basándome para preparar las clases. Ahí parten desde 0. Entonces, como con la interpolación tuvimos algunos inconvenientes por pasar de 0 a, bueno, con índices 0 por MATLAB. Entonces, pues yo los ajusté para empezar desde 1 y, bueno, no me fijé que ahí no habría que tomar el primero. Ah, listo. Y profe, en la de 3/8, es que creo que ya lo dijo, pero no me quedó claro. En la de 3/8 no hay como una ecuación como general, como en esa de Simpson, que uno pues puede para cualquier número de n meter esas sumatorias y sale el valor. Pero en la de 3/8 no encontré como una general ni tampoco en el libro. Entonces, para No, hacerlo, no, digamos, para n. digamos que no habría una general. La general se basaría en sumar varias veces o aplicar de forma iterativa, como decía, sí, como decía al principio, creo que no habías llegado. Aplicar varias veces la misma regla. De hecho, la regla de Simpson de aplicación múltiple se basa en sumar varias veces la misma. Entonces, si nosotros pues podemos sumar varias veces la misma regla de Simpson de 3/8 para diferentes puntos, seguramente podemos establecer una fórmula general, pero prácticamente desde el punto de vista de programación es mucho más sencillo aplicar la de los 4 puntos, que serían 3 intervalos, y Sí, repetirla varias veces, las veces que sean necesarias. listo, profe. Gracias. Bien. Listo. No sé si es claro para todos lo que acabamos de hacer, sobre todo con esta sumatoria de acá. O de pronto para alguien no quedó claro. Bien, muchachos. Entonces, bueno, les decía que el día de hoy pues vamos a continuar con unos métodos alternativos, creo que me pasé, sí, que complementan y permiten una mejor aproximación que los que habíamos visto. Sin embargo, se toman como base las reglas de Simpson y la regla del trapecio. En particular tenemos la integración de Romberg y un caso muy especial que es la extrapolación de Richardson. Entonces, básicamente estos son técnicas para corregir o para mejorar la estimación que teníamos antes con cualquiera de las reglas anteriores. Digamos, en este caso de la extrapolación de Richardson, utilizamos dos integrales, o bueno, sí, dos aproximaciones de integrales para mejorar la nueva estimación, ¿sí? Entonces, en este caso, si hemos estimado la integral con dos pasos diferentes, por eso aquí tenemos H1 y H2, podemos, digamos, como combinarlas o de cierta manera tomar un promedio ponderado de ellas y generar una aproximación que debería ser más exacta. Entonces aquí tenemos un ejemplo
retomando los ejemplos que ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? Bueno, el ejemplo con la misma función, con el mismo polinomio que venimos integrando dentro del mismo intervalo, que conocemos su valor exacto, ¿sí? Bueno, aquí lo que hacemos es, tomamos dos de las aplicaciones de la regla del trapecio que habíamos hecho. La aplicación simple, donde tomábamos todo el intervalo y cometíamos un error pues bastante alto, cercano al 90%, y una aproximación múltiple donde tomábamos dos segmentos, el paso se reduce a 0.4 y obteníamos pues una mejor aproximación. Aquí adicionalmente agregamos una nueva aproximación, ahora con 4 segmentos, ¿sí? Obviamente el paso, al duplicar el número de segmentos, pues estamos reduciendo el paso a la mitad. Y tenemos también, de la misma manera, una aproximación ahora mucho más cercana a la exacta o al valor real, que es el que queremos aproximar. Muchachos, regalen un momento. Ok, y ahora sí. Entonces, estos dos que habíamos visto ya como ejemplos y el nuevo, bueno, una nueva estimación que nosotros sabemos básicamente cómo hacerla, por eso solo tomamos el resultado y con estos tres vamos a combinarlas para obtener una mejor estimación. Entonces, en el caso particular que estamos analizando, donde vamos reduciendo el paso a la mitad, ¿sí? Fíjense que teníamos un paso de 0.8, luego lo reducimos, bueno, luego se redujo a 0.4 y luego se redujo a 0.2, es decir, hacia la mitad. En este caso particular, podemos reemplazar esa relación de H1 sobre H2 como igual a 2 y simplificando podemos llegar a esta expresión donde tomamos, fíjense, las dos aproximaciones, pero es como una especie de promedio ponderado con signo, ¿sí? Tomamos 4/3 de la integral que se supone que es más exacta, que es la de paso más pequeño, y 1/3 de la integral que es menos exacta, que es la de paso más grande. En este caso, si combinamos los dos primeros segmentos, bueno, las dos primeras aproximaciones, perdón, que tienen 1 y 2 segmentos con pasos de 0.8 y 0.4, son estas. Entonces, se supone que la más exacta debería ser esta. De hecho, lo es. 1.0688, por eso le damos más peso acá. Y le restamos 1/3 de esta aproximación inicial, que es la que asumimos como menos exacta. ¿Sí? Entonces, al combinar estas dos estimaciones, que en este caso eran de 1 y 2 segmentos, tenemos una nueva estimación, que en este caso es 1.36. Fíjense que nos vamos acercando más a la que teníamos acá, que supuestamente era la mejor aproximación. Y bueno, el error, por supuesto, se hace más pequeño. De la misma manera, si combinamos nuestra segunda y tercera estimación, que son las de 2 y 4 segmentos, de la misma manera, como el paso se redujo a la mitad, podemos aplicar este caso especial, donde aquí dijimos que para el paso, para relaciones de 1 a 2 en los pasos, podemos aplicar esta expresión. Tenemos 4/3 de la aproximación más exacta, en este caso es la de 4 segmentos con paso o con H0.2 y la de 2 segmentos, que es la de acá, con H0.4, que antes era la más exacta, ahora es la menos exacta, si la comparamos con esta, y al promediarlo, o bueno, al ajustar mediante la extrapolación, obtenemos una aproximación de 1.62. Ya comparado con el valor exacto, fíjense que ya el error es de 1%. ¿Sí? El error se ha reducido
de forma bastante sustancial al simplemente combinar dos aproximaciones anteriores que incluso fueron hechas con la regla del trapecio. Entonces, aún así, estas últimas dos aproximaciones, que son este 1.6234 y este 1.3674, podríamos combinarlos nuevamente en una nueva extrapolación y obtener una estimación que sea mucho mejor. Y de hecho, esto es lo que nosotros conocemos como integración de Romberg, que por supuesto tiene un algoritmo iterativo basado en las últimas aproximaciones. Pensé que alguien me hablaba por aquí. Ok, no. Listo. Entonces, la integración de Romberg más o menos tiene la misma estructura, pero generalizada que veíamos acá, 4/3 menos 1/3. Y es esta que tenemos acá. Como denominador, 4 a la k menos 1 menos 1. Y como numerador, unos pesos que le asignamos a dos aproximaciones, una más exacta y una menos exacta. Aquí entonces K representaría el nivel de integración. ¿A qué me refiero con nivel de integración? Entonces, si nosotros partimos de estas estimaciones iniciales, estas serían nuestra K igual a 1. Estas combinaciones que acabamos de hacer con esas originales corresponderían a nuestra K igual a 2 y una posible combinación con estas últimas dos correspondería a K igual a 3. ¿Sí? Entonces, en la medida en la que vayamos aumentando nuestras combinaciones para mejorar la estimación de la integral, aumentaríamos el subíndice de K. De hecho, lo que hacemos, y lo vamos a ver en el ejemplo, es construir como una especie de tabla similar a cuando hacíamos nuestra tabla de diferencias divididas. ¿Qué tenemos acá de particular? Que en vez de aplicar las diferencias divididas, vamos a ir aplicando esta expresión que corresponde a la integración de Romberg, ¿sí? De acuerdo a los subíndices J y K que vayamos definiendo. Entonces ya vamos a ver cómo se definen esos subíndices J y K y cómo vamos construyendo a partir de esta fórmula esa tabla. De nuevo, esta fórmula aplica para el caso en el que vamos reduciendo el paso hacia la mitad, que es el caso más utilizado, ¿sí? Porque normalmente trabajar en sistemas de computación es mucho más eficiente si trabajamos en potencias de 2 y esto se complementa con duplicar o con reducir a la mitad el paso o el número de segmentos. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, retomamos el polinomio que teníamos para integrar con el mismo intervalo y con el mismo valor exacto. Y vamos a recuperar estas dos últimas aproximaciones que hicimos, ¿sí? Con las dos primeras estimaciones, que son estas dos, y fíjense que es el ejemplo que acabamos de hacer, aplicando la fórmula acá, tenemos J igual a 1 y K igual a 2. ¿Por qué K igual a 2? Porque es la combinación que vamos a utilizar con las originales. Las originales son igual a 1, las combinaciones empiezan a partir de K igual a 2. Entonces, con estas dos podemos combinarlas de la manera que ya lo hicimos en el ejemplo anterior y tendríamos una nueva estimación. Eso lo vamos aplicando en una tabla de esta forma, ¿sí? Entonces recuerda nuestra tabla de diferencias divididas en la que teníamos una forma de escalera. Bueno, esta tabla nos va a quedar de forma similar. ¿Cómo vamos a construir entonces los subíndices J y los subíndices K? Bueno, sencillo. Las filas las vamos a denominar J desde 1 hasta la que aparezca y las columnas las vamos a denominar K desde 1 hasta la que vaya apareciendo, ¿sí? En ese sentido,
como siempre partimos de dos, por lo menos dos aproximaciones, tenemos estas dos, 0.1728 y 1.0688, esas serían nuestras I11 e I21, ¿sí? Entonces, para la columna de las aproximaciones originales, en orden de exactitud, irían quedando de esta forma. Esta es la menos exacta, esta se supone que es más exacta, ¿sí? Aquí esto pues iría acompañado de que este H original se va reduciendo a la mitad. Y nuestra combinación, ¿sí? Como es la combinación de los unos, pasa a la columna 2 y la vamos también ordenando de esta misma manera, ¿sí? Esta combinación, la combinación de estas dos que hicimos con esta fórmula, nos va a generar esta que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, esta es I12, I12. 4 elevado a la K menos 1, K vale 2, entonces va a ser 4 a la 1, por IJ más 1, o sea, I2, K menos 1, entonces K queda 1. Fíjense que acá siempre aparece K menos 1. K menos 1, K menos 1, K menos 1 y K menos 1. Y las que cambian son J, J más 1 y J solito. ¿Sí? Acá. K igual a 2, entonces lo hacemos con K menos 1, que es la anterior. Y J, pues, la que corresponde a la misma fila y la que corresponde a la fila siguiente. Si agregamos una nueva estimación, ¿sí? En este caso es la que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, de 4 segmentos, H vale 0.2, ¿sí? La aproximación es más exacta, 1.48. Eso nos permite construir la nueva estimación, que ya es la que habíamos hecho, ¿sí? I22, que la hacemos a partir de I21 y de I31. O sea, esta nueva la estamos haciendo aquí a partir de estas dos. Fíjense que aquí voy agregando la que voy haciendo. Entonces, la que agregué acá, la nueva estimación, 1.48, la agrego aquí en la columna 1. La combinación de estas dos últimas, la voy agregando acá en la fila 2. Y me faltaría la combinación de las dos combinaciones, que ya incrementaría, es lo que llamábamos nivel de integración. Por eso aquí pasamos a I31. Este, pues, corresponde a la combinación de estas dos. Aquí, por supuesto, para K igual a 3, los subíndices cambian y los coeficientes acá también cambian. ¿Sí? Entonces, antes teníamos 4 por la más exacta menos la menos exacta. Ahora tenemos 16 por la más exacta menos la menos exacta y dividido entre 15. Ya no dividido entre 3. Pero fíjense que la tabla va creciendo de forma diagonal. ¿Sí? Este fue el que agregamos, la nueva estimación. Esta es la combinación de estas dos. Y esta última es la combinación de estas dos. Finalmente, nosotros nos quedaríamos con la última, que sería la más exacta. ¿Listo? Vamos a verlo una vez más, con una nueva estimación, agregándole una nueva estimación. Ahora con 8 segmentos que corresponden a un H de 0.1. Fíjense cómo se reduce a la mitad. La aproximación, por supuesto, acá es mucho más exacta, 2.4%. Y la tabla quedaría de esta forma. Esta es la que agregamos, ¿sí? 1.6008. Combinando esta I41 e I31, tendremos I32. Combinando I32 e I22, tenemos I23. Y combinando I23 con I13, tenemos I14. Entonces, el subíndice J va disminuyendo, 4, 3, 2 y 1. Y el subíndice K va aumentando, 1, 2, 3 y 4. Acá tenemos entonces la forma de hallarlo. Fíjense, con K igual a 2, J igual a 3, hallamos I32. I32 es igual a esto. Aquí tenemos
los coeficientes relacionados, 4 y 3, ¿sí? Para cuando K vale 3, J se ha reducido a la mitad, se ha reducido en 1, entonces tenemos J igual a 2. Por la fórmula ahora nos aparecen estos coeficientes, 16 y 15, combinando de nuevo, I3, 2, que es la que acabamos de hallar, e I2, 2, que es la anterior de la misma columna. Eso nos da I2, 3. Y ahora para I1, 4, tomamos la última que acabamos de hallar y la anterior de la misma columna. ¿Sí? Por supuesto, como K vale 4, si volvemos aquí a la fórmula, tenemos K menos 1, entonces va a aparecer 4 a la 3, aquí 4 a la 3. Y por eso estos coeficientes van incrementando. Sin embargo, pues aquí vamos haciendo los cálculos, vamos actualizando nuestra tabla, ¿sí? Y fíjense que incluso acá, ya, aunque sigamos aplicando, casi que la estimación no ha cambiado, ¿sí? Ya permanece estable en el mismo valor. Entonces, esto por supuesto, este algoritmo por supuesto se puede implementar en programación. De hecho, aquí tenemos este algoritmo de integración de Romberg, ¿sí? Necesitamos nuestros límites de integración. Necesitaríamos un número máximo de iteraciones que nos permitiría verificar hasta cuándo podemos seguir aplicando también estas estimaciones y esta construcción acá de tablas. Y un error que ya podemos tolerar, porque si vemos, por ejemplo, acá que agregar más iteraciones ya no me va a dar más exactitud, entonces yo puedo decir con un error o con una tolerancia también puedo detener el algoritmo. Este algoritmo está aquí en 2 páginas porque pues está un poco extenso. Sí, entonces para que quedara más ordenado lo puse en 2 diapositivas. Pero es básicamente un for o un while, de hecho es lo que aparece aquí, aunque se llame for, donde vamos a aumentar las iteraciones, ¿sí? Fíjense que n es 2 a la iteración, es decir, vamos aumentando el número de segmentos en potencias de 2. Ustedes se dan cuenta, un segmento, 2 segmentos, 4 segmentos, 8 segmentos, ¿sí? Y bueno, vamos a ir aplicando en este caso la regla del trapecio, que es la más directa. Por supuesto, nosotros podríamos aplicar este algoritmo de integración de Romberg con cualquiera de las otras reglas que conocemos, ¿sí? Habría que ajustarle, por supuesto, los intervalos, los segmentos. Y, bueno, aquí muy importante, n es el número de segmentos, no el número de puntos. Y acá es donde vamos iterando acá. ¿Sí? Esta es finalmente la fórmula que nosotros estábamos aplicando. Bueno, mucho cuidado acá con los paréntesis, cuando tengan que programarlo. Y acá lo que hacemos es calculamos el error y terminamos la iteración en caso de que superemos el número de iteraciones máximo o que el error ya se haya reducido a un error de tolerancia exacta. O un error de tolerancia, o bueno, un error mínimo ya que podemos tolerar mejor. Finalmente, pues nuestra aproximación correspondería a la primera fila y a la última columna. ¿Sí? Así como acá. Nosotros nos quedaríamos acá con la última estimación, que se supone que es la más exacta. Y allí podríamos aplicar entonces nuestra integración de Romberg. En el caso de las derivadas, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, podríamos definir en lugar de integrales, bueno, por supuesto con derivadas no tendríamos segmentos, pero sí tendríamos el paso que se reduce a la mitad. En lugar de integral, tendríamos derivadas y podemos combinarlas de la misma manera. De hecho, vamos a ver un ejemplo combinando 2 que equivaldría
a la extrapolación de Richardson con el mismo ejemplo que habíamos visto, donde habíamos hecho para H0.5 y para H0.25, y vamos a tomar la aproximación con diferencias centradas. Entonces, retomando un poco esos ejemplos, habíamos llegado a que las aproximaciones correspondían a -1, si tomábamos h igual a 0.5 para estimar la derivada en 0.5, y h igual a 0.25 para estimar la derivada en x igual a 0.5. Recuerden que aquí para las diferencias centradas siempre teníamos en el denominador el doble de nuestro h. Estas dos aproximaciones las combinamos con nuestra extrapolación de Richardson, que es un caso particular del algoritmo de Romberg, y bueno, aquí nos da el valor exacto. ¿Por qué? Pues bueno, porque ya estaríamos haciendo una aproximación de cuarto grado. Bueno, de cuarto grado no, de tercer grado, que corresponde a la derivada de este polinomio de cuarto grado. Por supuesto, si nosotros quisiéramos continuar con la aproximación de las derivadas, podríamos aplicar el mismo algoritmo de Romberg, ¿sí? Y en lugar de tener la regla del trapecio para integrar, pues lo que haríamos sería hacer nuestras derivadas con la aproximación que nosotros consideremos conveniente, que por lo general se hace con la de diferencias centradas. Bien. Con esto terminaríamos esta parte que corresponde a una mejor estimación para las integrales y también para las derivadas. Por supuesto, no es lo mismo verlo que hacerlo, pero no sé si haya alguna pregunta con respecto a la idea que buscamos con este algoritmo de Romberg para mejorar las aproximaciones tanto con integrales como con derivadas. Bien, muchachos, entonces, si la idea está clara, pues continuamos con lo otro que nos concierne, que es la integración y diferenciación, ahora con datos irregularmente espaciados. ¿Listo? Entonces, fíjense que todo lo que hemos hecho siempre ha sido para datos espaciados con la misma distancia, ¿sí? De hecho, nosotros definíamos en general, en estos casos, por ejemplo, h igual a 0.8, que quiere decir que en nuestro intervalo de 0 a 0.8, si h era 0.8, entonces los dos puntos eran 0 y 0.8. Si h es 0.4, nuestros dos puntos eran 0, 0.4 y 0.8. Y así sucesivamente. Todos los puntos separados a la misma distancia. Pero resulta que no siempre tenemos los datos de esta manera. A veces nos encontramos con datos que no están separados o que no están distanciados igualmente. ¿Listo? Entonces, en estos casos, lo más intuitivo que se nos ocurre sería, digamos, para el caso de integral, pues fácil. Tomemos cada intervalo chiquitico y apliquemos la regla del trapecio. ¿Sí? Entonces, para el primer intervalo, fx1 más fx2 promedio por el tamaño de ese primer segmento. Para el siguiente segmento lo mismo, y así para los n-1 segmentos, o para los n segmentos de acuerdo a como lo estemos visualizando en nuestra notación. Y funciona trabajarlo así. Entonces, con el mismo ejemplo, ahora vamos a considerar estos datos. Fíjense que ya tenemos un número mayor de datos, pero no todos están a la misma distancia. Tenemos este primer intervalo que mide 0.12, luego un intervalo de 0.1, otro intervalo de 0.1
un intervalo de 0.04, otro intervalo de 0.04 y así sucesivamente, con diferentes tamaños de esos segmentos o de estos intervalos, porque los puntos no están distanciados de forma equitativa. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos aplicar las reglas que conocemos, en este caso la regla del trapecio, ¿sí? Fíjense que es muy similar a la pregunta que me hacían al inicio, donde decíamos que es mucho más fácil o más intuitivo aplicar la regla varias veces, ¿sí? De forma iterativa. Aquí hacemos básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El paso, como es diferente, o el tamaño del intervalo, como es diferente, pues entonces es diferente en cada iteración. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, cuando nosotros estimábamos la regla del trapecio de aplicación múltiple, tomábamos h como factor común y podíamos generar una fórmula compacta. Pero la base de esa fórmula compacta era sumar esos segmentos uno a uno. Acá hacemos lo mismo, sumamos los segmentos uno a uno, solo que cada uno pues tiene un h diferente. Y al tomar esa suma, podemos obtener nuestra aproximación de la integral. En este caso, con todos estos puntos tomados así, pues tenemos una aproximación que nos da un error porcentual de 2.8%. ¿Listo? Ahora, nosotros quisiéramos también mejorar nuestra estimación con los mismos datos, teniendo en cuenta que cuando se puede, deberíamos poder aplicar las otras reglas. Para eso las conocemos y para eso las tenemos. La regla de Simpson de 1/3 y la regla de Simpson de 3/8. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si nosotros tenemos un conjunto de puntos separados de formas diferentes, lo que hacemos es, bueno, si tenemos segmentos iguales adyacentes, contamos cuántos segmentos adyacentes son iguales y de acuerdo a ese número podríamos aplicar la regla de Simpson de 1/3 o la regla de Simpson de 3/8. ¿Sí? Ahora, si no son iguales definitivamente, los segmentos adyacentes, cuando digo segmentos adyacentes quiero decir uno después del otro, entonces aplicamos simplemente la regla del trapecio. Entonces, miremos aquí en este ejemplo, que es el que acabamos de revisar, cómo podríamos hacer rápidamente esa aproximación. Entonces, fíjense que acá tenemos, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 5, 11 puntos que nos forman 10 segmentos. ¿Sí? Un segmento de 0 a 0.12. Otro segmento de 0.12 a 0.22. Un tercer segmento de 0.22 a 0.32. Un cuarto segmento de 0.32 a 0.36. Y así podríamos seguir con nuestros segmentos. ¿Sí? En este caso, pues tendríamos 10 segmentos. Pero lo que buscamos, entonces, con la aplicación de las diferentes reglas es, en estos casos, por ejemplo, de 0.12 a 0.22, la distancia es 0.1. Y de 0.22 a 0.32, la distancia también es 0.1. ¿Sí? Entonces, estos dos segmentos podríamos unirlos, o podríamos tomarlos en conjuntos y aplicar la regla de Simpson de 1/3. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es precisamente esa búsqueda. Acá tenemos entonces 6 segmentos o 6 grupos de segmentos y los intervalos en X. Entonces, el primer intervalo lo teníamos de 0 a 0.12. Como es el único de ese tamaño, pues aplicamos la regla del trapecio. Sin embargo, luego vienen dos intervalos que son iguales. De 0.12 a 0.22 hay 0.1 y de 0.22 a 0.32 hay 0.1.
Aquí podríamos aplicar entonces la regla de Simpson de un tercio. Después de esos dos intervalos iguales, vienen tres intervalos iguales, de 0,32 a 0,36, de 0,36 a 0,40 y de 0,40 a 0,44. Como son tres, podemos aplicar la regla de Simpson de 3/8. Luego viene otros dos que son iguales, de 0,44 a 0,54, de 0,54 a 0,64 y, de nuevo, aplicamos la regla de Simpson de un tercio. Los dos últimos son diferentes. Este mide 0,06 y este mide 0,1. Es igual a unos que ya teníamos acá, pero no es igual a los que están al lado, ¿sí? Es muy importante esto, que cuando apliquemos en conjunto varios intervalos, sobre varios intervalos, las reglas de Simpson, sean intervalos adyacentes. Por eso fíjense que este acá donde tenemos la de 3/8, va de 0,32 a 0,36, de 0,36 a 0,40, de 0,40 a 0,44. Entonces, como la integral es una suma, básicamente lo que hacemos es eso. Segmentamos, es como si tuviéramos 6 integrales, y cada integral la resolvemos por el método que se nos acomode más, de acuerdo al número de puntos o el número de segmentos o de intervalos que podemos obtener a partir de los puntos que conocemos. En este caso, ahí empezaríamos a evaluar. Para el primer segmento, que es este de acá, es aplicar simplemente la regla del trapecio. ¿Sí? Eso nos da una aproximación. Para el segundo segmento, tenemos dos intervalos, aplicamos la regla de Simpson, con esos 3 puntos, que son estos 3 de acá, ¿sí? 1.309, 1.305 y 1.743. 1.743, 1.305 y 1.309. De acuerdo a la orden en el que vienen, ¿sí? Se aplica la regla de Simpson, H es 0.1 en ese caso, y nos da una nueva estimación. Claro, continuamos con los demás segmentos, con los demás intervalos, y obtenemos. En esta regla de Simpson de 3/8, donde teníamos 4 puntos, 0.32, 0.36, 0.40 y 0.44, vamos a tener una aproximación de muy alta exactitud. Acá en este segmento donde tenemos la regla de Simpson de un tercio, otra vez tenemos una aproximación de ahora con 3 puntos, 0.44, 0.54 y 0.64, que nos da este resultado en este segmento en particular. Y para los otros dos, como no tenemos segmentos iguales al lado, simplemente aplicamos la regla del trapecio. ¿Sí? De nuevo, eso pues igual nos va a dar un resultado en cada segmento. Luego los sumamos todos, ¿sí? Y eso nos da este resultado, 1.603641. Si lo comparamos con nuestro valor teórico de 1.640533, tenemos un error de 2.2%. Incluso podemos mirar, este error de 2.2 es aún menor todavía que cuando aplicamos la regla del trapecio solamente, ¿sí? Sobre estos intervalos desiguales. Entonces, aunque en este ejercicio, aunque de pronto ese 0.6% de diferencia no sea muy relevante, sí, para diferentes aplicaciones podríamos utilizar esta forma alternativa de la integración por intervalos de diferente tamaño para mejorar nuestra aproximación de la integral. ¿Listo? ¿Es clara entonces
la idea que tenemos acá para este tema de segmentos desiguales? Bien, entonces, por acá. A mí se me olvida revisar el chat. Creo que por aquí en el chat hay algo. El segmento 6 de nuevo. Bueno, básicamente acá tenemos nuestro conjunto de 11 puntos. Con 11 puntos tenemos 10 intervalos. Fíjense acá, incluso si los contamos, aparecen esos 10 intervalos. De 0 a 0.12, de 0.12 a 0.22, de 0.22 a 0.32, de 0.32 a 0.36, de 0.36 a 0.40, 0.40 a 0.44, 0.44 a 0.54, 0.54 a 0.64, 0.64 a 0.70 y 0.70 a 0.80. Bien. ¿Qué hacemos acá bueno, a ver, mejor. Tenemos dos formas alternativas de hacer. Una es, para cada uno de estos 10 segmentos, aplicar la regla del trapecio, que es lo que hicimos acá. Aquí en el ejemplo anterior. Aquí. Aplicamos la regla del trapecio en cada uno y al final sumamos. Ahora, esta forma alternativa, integración con segmentos desiguales, lo que hacemos es agrupar segmentos del mismo tamaño. Entonces, aquí tenemos agrupados, vamos a mirar un poco esto acá. Los segmentos que miden 0.12, luego tienen los segmentos que miden acá 0.1, son dos seguidos, entonces aquí podríamos aplicar la regla de Simpson de un tercio. Estos miden 0.04, ¿sí? Son tres segmentos seguidos que miden 0.04. Luego agrupamos otros dos porque son iguales y miden 0.1 también. Y estos de acá, que son el 5 y el 6, quedan solos. ¿Por qué quedan solos? Porque el 5 mide 0.06. Bueno, el 5 que realmente sería como el noveno intervalo. Si lo comparamos con el anterior, son diferentes. Y si lo comparamos con el siguiente, también son diferentes. ¿Sí? Este mide 0.1 otra vez. Fíjense que este 0.1 aparece varias veces. Y está separados algunos y otros están unidos. Entonces, los que están unidos es porque son adyacentes, es decir, uno después del otro. Los que están separados es porque, mire, aquí entre 0.32 y 0.44 hay otro conjunto de intervalos. ¿Sí? Ahora, de acuerdo al número de intervalos que nosotros podemos agrupar, podemos aplicar ya sea la regla de Simpson de un tercio o la regla de Simpson de 3/8 en alternativa a la regla del trapecio que teníamos. ¿Sí? Si no se puede aplicar ninguna de estas dos, pues simplemente dejamos nuestra regla del trapecio tradicional, en la que solo necesitamos 2 puntos, y con eso construimos entonces nuestra aproximación. Evaluamos con cada conjunto de puntos o con cada conjunto de segmentos y de acuerdo a la regla que decidimos utilizar. Y eso nos da, en este caso, que tenemos 6
divisiones grandes nos van a dar 6 resultados parciales, ¿sí? Que son los que vamos a sumar. Cuando aplicábamos simplemente la regla del trapecio solita, teníamos, bueno, aquí no puse todas, pero tendríamos 10 que corresponden a los 10 intervalos, 10 resultados parciales que son los que sumamos. Y después, esa suma es la que finalmente nos corresponde a la aproximación total o a la aproximación final de la integral total, ¿sí? Bien, no sé si queda claro. Sí, profe. Listo. Bien. Por supuesto, también, o lo que nos interesa en este caso es la programación, ¿sí? Entonces, podemos programar nuestro método del trapecio para segmentos desiguales de forma iterativa muy fácilmente. Por eso les decía que cuando hacemos programación de forma iterativa es mucho más sencillo de implementar. En este caso, con n segmentos, que son n más 1 puntos, tendríamos esto. Una variable de suma que se va acumulando. Bueno, aquí una variable que vamos a iterar. Y fíjense que vamos a iterar para cada uno de los segmentos, aplicamos la regla del trapecio, ¿sí? La regla del trapecio es el tamaño de h, que es la diferencia en x, y el multiplicado por el promedio de las alturas. Y lo vamos sumando, y eso correspondería ya a nuestra aproximación. Ahora, es más complicado implementar este otro que acabamos de revisar, donde podemos implementar de acuerdo a los segmentos que aparecen, la regla de Simpson o la regla, bueno, la regla de Simpson de 1/3 o la regla de 3/8, ¿sí? En este caso, si dos segmentos o si un número de par de segmentos consecutivos son de igual longitud, aplicaríamos la de 1/3, o en el caso de que sean 3, aplicaríamos la de 3/8, y si no aparecen segmentos adyacentes de longitud igual, pues entonces aplicaríamos la regla del trapecio. Eso está programado acá, en este pseudocódigo. Pues trate de ubicar los colores para diferenciar los ciclos. Fíjense que tenemos un for más grande donde vamos a ir iterando los intervalos. Tenemos varios condicionales que nos van a decir, bueno, digamos a grosso modo, lo que nos va a decir es, si tenemos dos intervalos consecutivos de forma, bueno, dos intervalos consecutivos con la misma longitud, pues apliquemos la regla de Simpson de 1/3. Si tenemos 3 intervalos consecutivos con la misma longitud, apliquemos la de 3/8. Si no hay ningún intervalo consecutivo de la misma longitud, apliquemos la regla del trapecio, ¿sí? Básicamente, en eso se convierte este pseudocódigo que nos permite hacer la integración con segmentos desiguales, ¿sí? Entonces, bueno, si podemos revisarlo acá rápidamente, ustedes lo pueden analizar con más calma. Aquí lo que estamos comparando con este valor absoluto de h menos hf menor a 1 por 10 a la menos 6 es que los intervalos sean iguales. ¿Por qué no digo h igual a hf? Bueno, porque básicamente si nosotros tenemos cálculos con redondeo, con un número limitado de cifras significativas, a veces por más que el intervalo sea igual, pero diferencia, bueno, de pronto, mejor, el redondeo o el cálculo nos va a generar una diferencia mínima en los tamaños de los intervalos, ¿sí? Y a veces, entonces, eso no nos permitiría identificar intervalos que, pues, en la práctica son iguales, pero que su diferencia es bastante pequeña. Eso es lo que hacemos acá con esta fórmula. Bueno, aquí básicamente comparamos si h y hf son iguales. ¿Quiénes son h y hf? Bueno, nuestros
dos intervalos consecutivos que vamos a ir analizando. Si en ese caso son iguales, pues vamos a tener dos alternativas. Primera, que ya llevemos dos intervalos consecutivos, entonces aplicaríamos la regla de Simpson de un tercio, o que no los llevemos, entonces agregaríamos a una cuenta donde vamos llevando nuestra, donde iríamos llevando, bueno, valga la redundancia, la cuenta de cuántos intervalos consecutivos iría. Eso es básicamente algo similar a lo que hicimos acá, o es lo mismo, mejor dicho. Comparamos acá el primero con el segundo intervalo. Como son diferentes, al primero le aplicamos trapecio. Comparamos el segundo con el tercer intervalo. Como son iguales, ¿sí? Vamos a comparar con un tercero. Como ese tercero es diferente, aplicamos la regla de Simpson de un tercio. Comparamos ahora, entonces, ese tercero con el cuarto, como son iguales, los vamos acumulando. Comparamos esos dos con un nuevo intervalo, que sería este de acá, el quinto intervalo. Perdón, este sería el sexto intervalo ya. El 4, el 5 y el 6 son iguales. Entonces lo comparamos con el 7. Como el 7 es diferente, aplicamos la de 3/8. ¿Qué hubiera pasado acá si tuviéramos este intervalo que fuera igual al anterior? Entonces en este caso tendríamos acá un 0,48. Si este intervalo fuera igual a este, no aplicábamos la regla de Simpson de 3/8. Aplicábamos la regla de Simpson de un tercio sobre estos dos y teníamos acumulados este y este. De tal manera que si tuviéramos acá, vamos a pasar este para acá. ¿Sí? Entonces aquí aplicaríamos la regla de Simpson de un tercio a esos dos. Acá tendríamos 0,48 a 0,52. Si fueran estos tres iguales y luego el siguiente diferente, a esos tres le aplicaríamos la regla de 3/8. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a tener casi que preferencia la regla de Simpson de un tercio en este algoritmo que está acá. Por eso ustedes ven que aparece dos veces. O sea, porque acá es ese caso particular en donde les decía. De pronto aparecen 4, 5, 6 segmentos iguales seguidos. Entonces, a esos 4, 5, 6 segmentos iguales seguidos, le aplicamos la regla de Simpson de un tercio en la medida de lo posible. ¿Sí? Si son 4, pues aplicamos la regla de Simpson a 2 y 2. Si son 5, aplicamos la de un tercio a los dos primeros y la de 3/8 a los tres últimos. Si son 6, aplicaríamos la regla de Simpson de un tercio al 1 y al 2, al 3 y al 4 y al 5 y al 6. Bueno, eso, digamos, explicando lo que corresponde a este algoritmo que está acá, que es con el que implementaríamos nuestra integral. Nuestra integral con segmentos desiguales. En general, claro. Nos queda el caso de las derivadas. Para el caso de las derivadas, cambia un poquito, ¿sí? Entonces, para el caso de las derivadas, lo que hacemos es ajustar un polinomio de interpolación. Y en este caso, pues lo que vamos a hacer es lo más sencillo. Un polinomio de interpolación de segundo grado para un conjunto de 3 puntos adyacentes. Para hacer una interpolación, nosotros nunca mirábamos si los puntos estaban igualmente espaciados. Perdón. Independientemente de que los puntos estuvieran separados a diferentes distancias, podríamos hacer nuestro polinomio de interpolación, derivar un polinomio, pues es muy sencillo, y por eso aquí aplicamos o tenemos directamente la fórmula analítica de esa derivada.
Fíjense que acá utilizamos los 3 puntos x menos 1, xy menos 1, xy y xy más 1. Y con eso, pues aplicando por supuesto la derivada, tenemos esta fórmula que pues es un poco extensa, pero que en sí es fácil de implementar, porque solamente necesitamos x y xy menos 1, xy más 1, sus imágenes y el valor en donde queremos evaluar la derivada. Entonces, lo que les decía, esta ecuación tiene algunas ventajas que son que permite estimar la derivada en cualquier punto de un intervalo, porque acá tenemos, independientemente de que el intervalo sea diferentemente espaciado, como estamos haciendo es una interpolación y luego derivando, casi que con la interpolación y luego la derivada podemos estimar en cualquier punto de ese intervalo. Lo que les decía, los puntos no están igualmente espaciados y bueno, la exactitud no se pierde, mantenemos la misma exactitud en teoría que la diferencia centrada. Entonces, eso se puede verificar, por supuesto, con la demostración de dónde salen estas fórmulas, que generalmente viene de las series de Taylor y en este caso de la interpolación de Lagrange, que nosotros ya revisamos. Y allí podríamos darnos cuenta que esas estimaciones mantienen la misma exactitud. ¿Listo? Si nosotros miramos un ejemplo, entonces podríamos tomar 3 puntos o 3 parejas de puntos, construir ese polinomio de interpolación, luego derivarlo, lo cual nos daría otro polinomio, y en ese polinomio evaluar cualquier punto dentro de ese intervalo. ¿Listo? Una cosa que pues no alcanzamos a cubrir, pero que por allí me estuvieron preguntando, era con respecto a integrales abiertas, que son, fíjense que acá tenemos 3 puntos dentro del intervalo, pero no corresponden a los límites. Entonces, para eso, hay unas fórmulas también definidas de Newton Cotes para integrales que están acá, ¿sí? En todas tenemos el intervalo como aproximación a una base y la altura la aproximamos ponderando de formas diferentes la función evaluada en los puntos que conocemos. Eso es básicamente en lo que consiste una integral abierta. ¿Listo? Bueno, esto realmente lo presento más como a manera de información, porque, bueno, lo que les repito, por ahí alguien me preguntó con respecto a esto, pero realmente no alcanzamos a cubrir el tema como tal. Entonces, ¿qué nos queda? ¿O qué acabamos de ver el día de hoy? Entonces, verificamos dos formas complementarias para resolver integrales. Cuando tenemos datos espaciados de forma irregular y cuando tenemos, otro algoritmo que es la integración o el algoritmo de Romberg para integrales y derivadas, que nos permite mejorar de forma iterativa las estimaciones que ya conocemos. Eso es lo nuevo que hemos hecho hoy y eso es lo que vamos a trabajar el siguiente taller. Entonces, antes de cerrar, digamos, esta parte teórica que pues realmente no fue tan larga, pero como les repito, estamos tratando de agilizar. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos revisado acá. Profe, pues por el momento no. Pronto cuando ya estemos haciendo el taller puede ser que surjan las dudas. Sí, claro. La idea pues es que cuando estemos trabajando en este taller aparecen las dudas que corresponden a los puntos a los temas que acabamos de ver. Entonces, bueno, el espacio, pues traté de correr un poco para dejarles este espacio también para que terminen de trabajar en el taller que venimos haciendo
que la entrega pues finalmente quedó para el día viernes. Yo les había dicho que no pensaba o que no creía que les diera más espacio, pero de todas maneras traté de darles pues prácticamente media hora o 40 minutos para que trabajen en ese taller. Entonces, voy a crear rápidamente aquí las sesiones grupales para que ustedes se reúnan, traten de adelantar lo mayor posible ese taller, para que ojalá el día jueves podamos empezar con el taller que corresponde a este tema, a estas últimas bueno, sí, dos subtemas o dos temas que acabamos de analizar. Profe, una pregunta. ¿Sí, claro? ¿Cuántos quedarían? ¿Quedaría culminar este y otro más? ¿O? Bien, entonces, con este nuevo taller que todavía no les he asignado, terminaríamos el módulo 5. ¿Listo? Me interesa más que ahondemos un poco en el módulo 6, que corresponde a solución de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, de allí, pues yo creo que haríamos un taller, que sería así como muy, muy práctico, y un informe similar al que hicimos hace algunos módulos, pues, con una estructura de un trabajo de, bueno, IEEE, ya miraremos si mantenemos el mismo formato o lo cambiamos. Pero bueno, la idea sería esa, como un trabajo a manera de informe. Esto pues porque no creo que alcancemos ya a hacer algún proyecto, a menos que ese informe lo veamos como un mini proyecto de una semana, o por mucho 2 semanas si queremos ocupar alguna semana de las de evaluación. Y pues con eso terminaríamos de evaluar nuestro tema, nuestro curso. Profe, y si no se hace el proyecto, es decir, solamente se hace el informe, ¿se tomarían en los demás talleres que hemos hecho, los laboratorios, esa nota? ¿Cómo? Perdón. Si... ¿Me puede repetir la pregunta? Si no llegamos a hacer el proyecto, Sí. mi pregunta es, ¿esa nota del proyecto estaría distribuida para los talleres? O sea, los que ya hemos hecho. Sí. Pues básicamente es lo que habíamos acordado al inicio, que dejábamos ese espacio del proyecto, pero que si no alcanzábamos a hacerlo, pues la nota finalmente sería simplemente computada con los trabajos y con los talleres que tenemos. No sé si de pronto alguien tiene alguna alternativa o alguna sugerencia que pues todavía estamos como a tiempo de implementar. Bien, entonces aquí voy terminando de organizar las sesiones grupales para que ustedes puedan seguir trabajando en el taller. De todas maneras voy a estar pasando por allá, por los grupos. Y pues entonces para resolver las últimas dudas que corresponden a ese taller. ¿Listo? Listo, ya inicié las sesiones, ya deberían estarles llegando a ustedes las invitaciones.